Te ponían la televisión, asesinato. Mirar el diario, asesinato. Hubieron muchos comerciantes que eran extorsionados. Más de 100.000 salvadoreños fueron asesinados en gobierno de Arena y del FMLN. Ruteros, estamos de camino a la casa de una señora que nos invitó para hablarnos de la realidad que se vive acá en El Salvador. Ella nos contará todo lo que vio, lo que vivió y cosas que posiblemente aún ni hayan salido en las redes. Así que bienvenidos a otra ruta. Bueno, ruteros, ahora mismo nos dirigimos a Ciudad Delgado, pero antes de eso queremos hacer una parada técnica. Ya Julio le va a explicar el porqué. Ruteros, y ahora nos encontramos en el mercado más grande de todo El Salvador. Y como ustedes saben, ustedes me conocen, ¿verdad? Yo aquí no llegué solo. Si yo llego aquí solo, me pierdo. Y entonces, como alguien me tuvo que traer, aquí le presento a Yoemi. Hola. Yoemi, claro que sí, claro que sí. Ella fue la que me trajo y nos va a estar ayudando un poquito a entender algunas cosas sobre El Salvador, sobre de todo. Yo le voy a preguntar de todo. Yo la voy a aprovechar para todo. Así que, Yoemi, empieza diciéndome qué es esto aquí. Bueno, pues sí, como tú lo decías, estamos en el mercado La Tiendona, el mercado más grande que tenemos acá nosotros en nuestro país. Muchos comerciantes vienen a comprar acá y llevan producto de acá para otros departamentos de nuestro país, pero que igual también es producto que viene de afuera de nuestro país, pero lo vienen a comprar acá. Ajá. Sí. Bueno, ya ustedes saben, vamos a caminar por aquí porque estamos buscando unas frutas para llevarla a la casa de la abuelita de Yoemi, que nos va a estar ayudando en un videíto. Ahora yo veo mucha gente por aquí que anda como muy tranquila. ¿Anteriormente también era así? No. Anteriormente no era así. No era así. Era más difícil que jóvenes entraran a este lado de acá porque en la zona de atrás había una colonia que era sumamente peligrosa. Sí, cuidado. Que si entrabas, corrías el riesgo de no salir. Por lo mismo de las pandillas. Sí. Era como que no es territorio en el que tú tienes que estar. Entonces era como que ellos se molestaban que tú estuvieras ahí y pues ya no te dejaban salir. Y corrías el riesgo hasta de morir. Hasta de morir. Sí. Wow. O sea, tú no puedes hacer mercado libre, tranquilo, ni siquiera en ese tiempo. No, acá no, porque hubieron muchos comerciantes que eran extorsionados. Sí. Que les pedían una cierta cantidad de dinero solo por vender. Cuando ellos simplemente querían solo desarrollarse, sacar adelante a sus familias, y aún así venían estas personas que no hacían nada y solo venían a sacarte dinero porque sí, si no te podían matar. ¿Y cómo tú vivías entonces? ¿Cómo era tu día a día en ese entonces? Imagínate cuando tú tenías 15, 16 años y tenías que ir a la escuela. Nos movíamos en microbús escolar. Ah, ok. Sí, era un transporte escolar que nos movía hasta la institución en la que mi hermano y yo estudiábamos, pero tampoco salíamos mucho a la calle por el mismo peligro. No veníamos ni acá tampoco. Oh, wow. Y si veníamos era como que nos quedábamos dentro del carro y no salíamos de ahí porque pues no sabíamos quién podía estar acá y si pasaba alguna cosa y en un intercambio de balas o cosas así podríamos salir afectados y todo eso. Entonces era como que no salíamos. También pasábamos mucho donde mi abuela, que es donde vamos a ir. Esa es una zona que ha sido tranquila. Entonces ahí sí podíamos salir a jugar, pero tampoco con tanta libertad como lo es ahora. ¿Una papaya, por favor? Me da una papaya, por favor. Guineos, por favor. Esta es una hoja de la que se hace un fresco, Jamaica. Ah, esa era famosa. Esto sí me lo va a llevar, yo creo, ¿sabes? Eso es fácil de hacer. Sí, sí. Facilísimo. 2, 3, 4, por favor. Bueno, ruteros, ahora sí, ya estamos ready para ir donde nuestra abuelita, porque ella es mi abuelita también. Compramos algunas frutas y ahora vamos de camino para allá. Yoemi, tú tienes que decirme bien el camino, porque si no, mira... con gusto, sí, no se preocupen. Aquí yo los guío y no hay ningún problema. Vamos allá entonces. Bueno, ruteros, ahora sí es verdad. Ya estamos a solo unos 7-10 minutos de la casa de nuestra abuelita, que nos está esperando para contarnos todo. Así que no te vayas del video porque tienes que enterarte tú también de lo que ella tiene que decirnos. Ay, un placer. Julio. Un placer mío. Hola, hola. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por querer estarnos aquí en su casa. Tome asiento, pues siento. Sí. Bueno,
En primer lugar, darle las gracias por querer abrir su puerta, la puerta de su casa y aceptarnos aquí sin conocernos y sin nada. ¿Cómo usted se llama? ¿Qué edad tiene? Yo me llamo Marina Rivera. Marina Rivera. El jueves cumplí 86 años. ¡Wow! ¡Felicidades! Gracias. Estoy casi una semana tarde, pero felicidades. Felicidades. Y de una vez le quiero preguntar a usted, ¿cómo usted ve a El Salvador hoy en día? El país, ¿cómo está? Pues, mire, en parte está muy bien, porque ahorita podemos respirar tranquilamente, Sí. cuando en muchos años no se pudo hacer eso. Teníamos que estar encerrados por cosas de pandillas y todo eso. No se podía salir. No se podía andar con un teléfono en la mano. Porque... De una vez se lo llevaban. Ah, ¿Por aquí también las pandillas tienen el control también de este barrio? de todo. De ¿Sí? todo tenían. Si ellos decían a las 6 de la tarde, no queremos a nadie en las calles, nadie salía. ¿En serio? Sí, así como lo oye. ¿Y en dónde estaba la fuerza del presidente? De los... Entonces no, el presidente era una estampa nada más, Madre. que no hacía nada por el la país. ciudadanía. Nada, Sí. nada. ¿Y cómo usted experimentó todo ese tiempo de las pandillas, que ellos tenían el control de todo? Eso era terrible. Usted ponía en la televisión, asesinatos. Miraba el diario, asesinatos. Asesinatos Wow. por aquí, por allá. Wow. Y una pregunta un poquito quizá imprudente. ¿Le tocó a usted vivir ciertas cosas así personalmente, de que la pandilla tocó su puerta en algún momento? O... No, Gracias a Dios. mí no. Gracias a Dios. Pero aquí, mire, allá tenía que tener con llave, y con llave esta puerta, por temor. No se podía salir. Las niñas o los niños se los llevaban de las escuelas. Wow. Las señoritas, era un peligro que anduvieran en la calle. ¿Y cómo hacían entonces con sus hijos, con los nietos? Mire, con el nieto que yo tenía aquí, lo tenía estudiando aquí, pero por ese temor lo saqué. ¿Y qué se me hizo? Ponerlo en un colegio particular, irlo a dejar, irlo a traer, por temor, porque a la salida de los colegios Siempre se lo llevaban. los golpeaban o los bajaban de los microbuses, se los llevaban desaparecidos ya. Entonces todo eso ocasionó mucho gasto, porque yo tenía que irlo a dejar, irlo a traer. Wow, qué fuerte. Hay una colonia ahí por Ilopango, todo eso, que esas colonias quedaron solo para ellos. Ellos ordenaban, desalojen esta casa que la vamos a ocupar nosotros, tenía que irse, ¿no? Wow. Tenía que irse. ¿Y en qué momento usted comenzó a sentir como, ok, ahora hay paz? Desde que cambió el presidente, desde que tenemos a este presidente. Hace como 4 o 5 años, más o menos. 2019. 2019. 19. Ahí usted dijo que ahora puedo respirar. Ay, no. Mire, ahora vamos con tranquilidad a cualquier lugar. Nadie lo va a asaltar. Nadie le va a quitar su celular. Antes yo llevaba la cartera aquí. Iba en el centro así, con la cartera así, viviendo para un lado y otro. No, no, ahora no. Desde que este presidente asumió y empezó ese plan control territorial, se empezó a calmar. Empezó todo a estar más tranquilo. Sí, y con la ley de la excepción que hay ahora, más. Para Navidad uno iba al centro a las 12, 12:30 de la noche, y como que era de día.
Wow. Todo el mundo paseando, Sí. comiendo en el parque. La felicidad de la gente. Sí, usted. ¿Cómo uno no va a sentir el cambio? Sí. No, en ese aspecto sí yo elogio mucho a este presidente. A Nayib Bukele. Así. ¿Y cuándo fue la última vez que usted escuchó por la noticia o aquí con los vecinos de que por aquí pasó algo, por ejemplo? Ya hace rato. Son las 10, las 11 de la noche, yo estoy con mi puerta abierta ahí. ¿Sí? Claro, No se hace pasa calorcito, abre la puerta y vamos a No coger pasa fresco. nada. Ah, ok. Bukele tiene ahora 5 años casi en el poder. ¿Cuáles son esas cositas que usted dice, ok, aquí todavía como que nos falta un poquito de trabajo en el país? ¿Qué usted cree que el país todavía necesita para cambiar? ¿Qué cosas le están afectando? Un poquito la economía. La economía, buen tema. ¿Qué usted piensa sobre la economía? Ahorita no está muy bien, ¿verdad? Porque todo se ha ido arriba. Todo se ha ido arriba. Antes de Nayib Bukele estaba mejor la economía. Ni tanto. Ok. Se ha mantenido ahí más o menos. Ni tanto. Ni para arriba ni para abajo. Ajá. ¿Y en qué usted nota que la economía está fuerte hoy en día? ¿En qué productos más o menos? Mire, casi todo se ha ido arriba. La canasta básica Hacia arriba. está muy arriba. Sí. Por ejemplo, una libra de frijoles. ¿Qué costaba antes y qué cuesta ahora, por ejemplo? Mire, ha llegado a costar hasta 1.50 la libra de frijol. Wow. ¿Y antes? No, antes 75, 80, algo así. Wow. Ahorita está a 1.25. Ha bajado un poquito. Sí. El maíz Caro. está caro. Las verduras. Sí. Yo pienso que quizás lo que el país produce no alcanza Sí. para la población. Entonces, como tienen que venir del país vecino, Sí. tienen que venderlo más caro. Claro. Wow. ¿Y qué le parece si nos muestra un poquito de cómo se ve su casa? ¿Se puede? ¿Sí? Pues muéstrenlo ustedes. Claro, claro. Adelante, pues. Claro. Aquí es que usted se pone a ver su periódico. Más de 100.000 salvadoreños fueron asesinados en gobierno de Arena y del FMLN. Wow. Fuerte. Mire, un día, como a esta hora, estábamos allí en la puerta, mi hija con otra amiga, tomando un vaso de agua así enfrente, ¿no? Y en medio de ella pasó una bala. Pasó una bala Sí, y entró aquí. sí, allí rebotó y Wow. O sea que tuvieron suerte de que la bala no le diera. sí, así en medio. Y en medio de los dos pasó la bala. Ajá. Ellas estaban allí enfrente así platicando. Wow. Tuvieron mucha suerte. Y cuéntenos, ¿dónde usted cocina? Ah, mírala aquí, la estufa. Ahora allí, mire. Aquí es que usted hace las pupusas. ¿O ya no hace pupusas? Sí, ¿cómo no? Aprendí yo no podía hacer pupusas, pero cuando vino la pandemia, que no podíamos salir y no había mucho que comer, pues con todo lo que teníamos nos hicimos pupuseras, pasteleras, todo lo hacíamos aquí en casa. Todo lo que tenía que hacerse se hizo. Todo. ¿No? Claro que sí, porque uno tiene que sobrevivir. Aquí ponen todos los trates, todo. Aquí. Ok, perfecto, perfecto. Sí. Y si seguimos por aquí. ¿Quiere? Venga a ver. Por Sí, acá. claro, vamos a ver. Aquí tenemos una salita. Y vamos al patio. ¿Ese es el patio o el frente? El frente. Ese es el frente Sí, de la casa. sí. Ah, fuimos nosotros que entramos por la parte de atrás. Pero Ay, como tiene dos entradas aquí. Sí. Muy lindo. Ay, una hamaca. Sienta en la No, hamaca si me siento, no, mire, no me saca de aquí. Me tengo que mudar, tengo que sacar mi maleta. Wow, eso es una bendición, ¿sabes? No todo el mundo tiene una hamaca. Estamos tranquilos. No, en ese aspecto sí yo elogio mucho a este presidente. A Nayib Bukele. Así.